Gustavo, vamos a entrar directamente con el doctor Enrique Santos, que ya está con nosotros vía telemática desde hace algún rato. Él fue presidente del CES. Vamos a hablar con él sobre la suspensión del concurso de méritos y oposición para docentes de la Universidad de Guayaquil. Doctor, buenos días. Primero le consulto si me escucha bien. Sí, perfectamente, Jaime. Y bueno, espero que también me oigan bien a mí, ¿no? Perfecto, doctor. Muy bien. Doctor, bueno, la semana pasada, a través de rueda de prensa o a través de un manifiesto que hizo el rector de la Universidad de Guayaquil, el doctor Roberto Pazley Vaquerizo, sobre el concurso de docentes, concurso de méritos y oposición para docentes de la Universidad de Guayaquil, que tuvieron que suspenderlo por medidas cautelares que presentaron ante un juez. Doctor, ¿en qué afecta esta suspensión de este concurso a la Universidad de Guayaquil? Bueno, Jaime, en primer lugar sí necesito precisar un tema que es jurídico. El señor doctor Roberto Pazley no es el rector de la Universidad de Guayaquil. De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, los rectores son electos o son designados por la comunidad universitaria conforme a sus estatutos. El doctor Pazley es el presidente de la comisión interventora que conformó el CES y en la medida en que se suspendió a las autoridades, cumple las funciones del rector, pero técnicamente me gusta ser muy cuidadoso, él no es el rector porque no ha sido designado por la universidad. Bueno, con respecto a eso, yo creo que por ahí va justamente el problema central. La Universidad de Guayaquil, obviamente por el hecho de estar intervenida y por el hecho de estar intervenida con la nueva ley que se aprobó reformada en el año 2018, no tiene autonomía, carece de autonomía porque en los anteriores procesos de intervención el rector y el consejo universitario continuaban en funciones y lo que había era una comisión de intervención que yo estuve en algunos procesos de acompañamiento, siempre buscaba el diálogo con las autoridades para llegar a acuerdos. En este momento eso se rompió. Y las decisiones se las toma directamente por parte de él, entiendo yo que con la consulta que tenía que hacer a los miembros de una comisión especial que tiene el Consejo de Educación Superior, que lo nombra, y en esa comisión pues se entiende, yo entiendo que se ha hecho así, el señor presidente de la comisión de intervención y los demás miembros van explicando a las medidas que van tomando. Yo tengo la certeza, estimado Jaime, que no hay una necesidad real de esos concursos. Y no hay una necesidad real de esos concursos justo en este momento. Mire, yo no tengo el número exacto porque traté de verificar la información, pero no es exacta, entonces no quiero lanzarme con un número, pero son cientos de profesores que fueron despedidos, cuyos contratos no fueron renovados por la Comisión de Intervención a partir de la pandemia y a partir de las medidas que tomó el CES y que tomó la CENESID, que sugirió la CENESID dentro del CES, donde tiene mayoría, para que se disminuya la cantidad de docentes en las instituciones y se aumente el número de horas de clases. Por lo tanto, en primer lugar, a mí me parece sumamente extraño, no encuentro todavía una explicación de por qué razón, luego de haber eliminado a varios centenares de docentes contratados, de repente, de un día al otro, hay un documento firmado por la directora de Talento Humano y la interventora académica que tiene las funciones de vicerrectora, aunque ella se firma, me parece que de manera incorrecta, como vicerrectora, que no lo es. Decía, hay un documento en donde se dice que los concursos se hacen para poder cumplir con los criterios de acreditación de clases. Sin embargo, la Universidad de Guayaquil ya está acreditada, entonces eso no es un argumento. Me preocupa además que otras universidades que tienen realmente necesidad de docentes titulares, las nuevas universidades, y que no necesitan 1000, ni 300, ni 200, necesitan son 20 o 30 partidas,
no, el Ministerio de Finanzas no les ha entregado esas partidas. Entonces, también resulta extraño, no estoy acusando, solo digo que resulta extraño que a una universidad intervenida, habiendo fracasado institucionalmente la gestión del señor interventor, porque lo que me está escuchando, ¿sí? Tenemos un pequeño ruido, no sé si es algo que se está moviendo, pero nos está creando un ruido. Pero en todo caso, todo lo que usted nos ha estado manifestando se escucha perfectamente. El tema es un ruido que como que alguien toca el micrófono. Doctor, antes de darle el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, la intervención anterior a la que está ahora, esa intervención que tuvo la Universidad de Guayaquil, o el interventor que fue en ese tiempo fue el señor Khalil, si no me equivoco, él no asumió el rectorado de la Universidad de Guayaquil. Pero el actual interventor es interventor y rector. Eso está desde que llegó el señor doctor Roberto Paisley. ¿Eso es legal, doctor? Sí, eso fue una modificación que se hizo en el mes, exactamente una ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada por la Asamblea, es legal, el 2 de agosto del 2018. Lo que yo considero, a pesar de que en su momento yo no tengo problema en reconocer mis errores, yo pensé que era una buena medida porque había exactamente un rector de una universidad que no colaboraba con la intervención, pero creo que el remedio fue peor que la universidad, ¿no? Porque se ha privado 100% a las universidades de su autonomía. Era mejor el mecanismo, por muy molestoso que pueda ser para el CES, de tener un rector electo, en el caso de una universidad pública, con el cual se pueda dialogar, de tener miembros de un consejo universitario con delegados estudiantiles, docentes y de trabajadores electos, y con ellos ir llegando a acuerdos. Así se hizo en las anteriores intervenciones, con dificultades, por supuesto, pero se hizo de una manera legítima. El problema está en que la LOES dice que el interventor puede asumir las funciones del rector, y asumir las funciones del rector no es convertirse en rector, por si acaso, ¿no? Porque la misma ley dice que el rector tiene que ser electo designado conforme a los estatutos. Entonces ahí tenemos un problema fundamental que tendrá que revisarse más adelante. Inclusive creo que la salida de solución es por la vía de una resolución constitucional. Porque es mi última consulta, doctor. Mi última consulta, doctor, para darle paso a Gustavo Jiménez, y también quiero decirle que lo tenemos vía telemática al ingeniero Clemente Moreira, que es el presidente de APUC, pero en todo caso ese diálogo lo van a continuar con Gustavo Jiménez. Mi última consulta, el doctor Paisley dijo la semana pasada que si en caso de que no se dé el proceso de concurso, hay la posibilidad de que se extienda la intervención en la Universidad de Guayaquil. Hay la posibilidad legal de que se extienda la intervención por otros 2 años. Sin embargo, esa prórroga de la intervención debe tener un conjunto de informes que lamentablemente no se siguieron en la primera prórroga. Yo quiero recordar que la Universidad de Guayaquil fue intervenida originalmente en octubre del 2018 por un problema interno. Había sido destituido el doctor Salcedo, que era el rector electo, había sido destituido el vicerrector de formación académica, que era el doctor Fernando Sandoya. Se produjo un conflicto dentro del grupo ganador, donde estaba la doctora Borja, estaba el doctor Villaprado, estaba la doctora Lianet Alonso, que ya renunció. Y bueno, frente a ese hecho, frente a que se tomaron la universidad, frente a que hubieron actos de violencia, obviamente incluso yo estuve a favor de una intervención, porque era una intervención que lo que buscaba era regularizar la situación, normalizar, eliminar la violencia. Eso fue causal. Era una situación de violencia que tenía que ser solucionada, y obviamente tenía que hacerlo eso la comisión. Sin embargo, desde el primer momento que llegó el doctor Paisley, lo que dijo es que él venía a descorreizar la universidad. O sea, estaba claro que la consigna con el cual él fue propuesto, entiendo yo, desde la misma grupos de asesores de la presidencia, y se nos presentó el nombre ese día sin la posibilidad siquiera de ver otros nombres que puedan ser de interventores, era justamente quedarse más tiempo. En enero se produjo una prórroga de 2 años, aduciendo un conjunto de elementos, y esa prórroga
no voy a entrar en detalles, pero no se hizo de manera, en mi opinión, no se hizo de manera legal, no se hizo siguiendo los procedimientos. Le quiero decir que sí me llama la atención que el doctor Paisler le diga esto, porque el doctor Paisler, usted puede ver en la página de transparencia del CES, es un empleado del CES, es un empleado del Consejo de Educación Superior, él aparece dentro del nómino superior, y al ser empleado del CES, él tiene que únicamente ceñirse a lo que establece la máxima autoridad del CES, que no es la presidenta, que es el pleno, que está formado por 10 miembros, y que yo sepa, porque yo he preguntado a mis amigos allá, a mis ex colegas, el pleno no ha decidido ningún alargue de la intervención. Por lo tanto, me parece que el Consejo de Educación Superior debería llamar la atención del doctor Paisler en el sentido de que él no puede expresarse sobre una resolución que la única autoridad legítima que puede tomarla, que es el pleno, no la ha tomado. Capaz que le traicionó el inconsciente al doctor Paisler y sacó una idea que él tiene, pero que no ha sido aprobada, y que a mí me suena, disculpe la expresión y con todo respeto, me parece un chantaje, ¿no? Es decir, si no hacen lo que yo quiero, bueno, entonces les sigo interviniendo. Yo creo que no es tan sencilla la cosa, creo que debe haber más seriedad. Me parece que quien manda en el CES es el pleno, no el doctor Paisler, y el doctor Paisler, como un empleado del CES, debería ser respetuoso con el pleno, que es la máxima autoridad y que es la institución en donde consta su rol de pagos. Doctor, gracias por las respuestas hasta ahora. Le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, y quiero decirle a Gustavo que también está con nosotros el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, el doctor Clemente Moreira, quien también tiene alguna inquietud para el doctor Enrique Santos. Gustavo. Saludos, Clemente. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Doctor Santos. Doctor Santos, buenos días. Buenos días, señor Clemente. Ya mismo le vamos a dar paso a su intervención. A ver, si bien es cierto, se ha parado un proceso, un concurso para la selección de nuevos docentes, pero esto va en perjuicio de la educación superior, esto va en perjuicio de los educandos, esto va, de alguna manera, limita el derecho al trabajo. Se habla de aproximadamente 400 docentes despedidos, o quizás un poco más, o quizás un poco menos, pero la realidad es que el concurso pretendía, a través de concurso de méritos y oposición, contratar o elegir 300, permítame por favor ver la cifra exacta, 317, ¿verdad? 317. De 7.000 y más personas que ya se han inscrito. Entonces, la excusa ahora es que necesitaba un permiso del Ministerio de Trabajo. La verdad es que no se entiende cuál mismo es el interés aquí. Bueno, yo quiero decir una cosa. A mí me gusta hablar del tema de derechos de docentes, de derechos de estudiantes. Yo creo que eso es lo que debe estar en primer lugar. Se violaron derechos por parte del interventor cuando procedió al despido de muchos profesores contratados. He escuchado que se dice que los profesores que se despidieron, los contratados, eran justamente los que no estaban satisfechos con la administración del doctor Paisler. Es decir, de ser cierto esto que se afirma, pues habría sido un proceso de deshacerse de quienes eran docentes molestosos para la intervención y quedarse únicamente con aquellos que victoriaban la intervención. Eso se me dice, yo no estoy afirmando que sea así. De ser cierto, sin embargo, lo que yo no entiendo, no logro entender, es cómo en una situación nacional en que no se paga a los profesores, no se paga a los trabajadores de salud, dijo el señor ministro Pozo que no había dinero para poder contratar al personal de salud. Lo que yo no entiendo es cómo pueden crear en este estado y de una manera expedita 317 partidas por parte del Ministerio de Finanzas. No lo entiendo. Y muchos de esos concursos no se están llamando a profesores a tiempo completo, Gustavo, se están llamando a profesores a tiempo parcial. Es decir, se podría tener menos profesores a tiempo completo, que fue la lógica con la que
las autoridades anteriores, con el interventor que tenían, los interventores que tuvieron en ese entonces, efectivamente el magíster Khalil y el doctor Jaime Medina, el doctor también Carmenate, con ellos, ¿no es cierto?, se prepararon las cosas con toda tranquilidad y se llamaban a profesores a tiempo completo. Ahora yo veo que hay una cantidad enorme de profesores a tiempo parcial. Entonces yo tengo la sospecha, no estoy afirmando, yo tengo la sospecha que ahí hay un cálculo electoral, porque hay un apresuramiento para que se den las convocatorias de concurso antes de las elecciones y antes de la salida de la intervención. Por eso digo, esta amenaza personal, porque no es una amenaza del CES todavía, que hace el señor Paisley sin la autorización de sus jefes, que es el pleno del CES, me parece que es una medida de chantaje que realmente no debe ser aceptada. El tema de los derechos, quiero terminar con esto. Miren, los derechos son de 7.800 profesores, eso sí lo dijo Paisley. Pero hay dos elementos peligrosos en el razonamiento del doctor Paisley. Está grabado. Yo me tomé la molestia de escuchar 3 veces la intervención del doctor Paisley en la rueda de prensa que usted indica, y él dice claramente que este concurso es un acto de justicia para titularizar a los profesores contratados. Es decir, que la idea de él, por lo tanto, no es hacer lo que dice la ley. La ley dice que hay que hacer un concurso público y abierto, en donde todos tienen la misma oportunidad. Y los únicos que reciben una cierta bonificación que permite la ley son los profesores que han venido trabajando en la institución, nada más. Okay. Pero un concurso en que se le da 7 puntos a ese profesor y se le da 1 punto al que tiene un PhD, me parece que va contra la ley, porque la ley dice que debe ser un concurso abierto, o sea, debe haber oportunidad no solo para los contratados, eso no está en la ley, eso es ilegal, sino que tiene que haber oportunidad para los 7.800. ¿Sí? Muy bien, vamos a escuchar ahora sí el criterio del ingeniero Clemente Moreira. Él es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Ingeniero, buenos días. Póngamelo por favor, Jorge, al ingeniero Clemente Moreira. Ingeniero, buenos días. ¿Cuál es su criterio ante la situación que estamos analizando en este momento con el doctor Santos? Buenos días, doctor Santos. Buenos días a los tiempos que nos vemos. El doctor Paisley ha venido interviniendo inclusive en asuntos gremiales. Tanto es así que se dieron las elecciones el 14 de febrero del año en curso, y porque su candidato perdió, no reconoce a esta directiva. Acostumbrado él a querer hacer lo que él quiere, pues, y que se ha ido cometiendo varios errores en el proceso de la intervención. El doctor Santos me hace recordar algunos temas del pasado, cuando la primera intervención, efectivamente, la intervención anterior pues, fue una intervención de acompañamiento. Habían ciertos inconvenientes, se reunían, se ponían de acuerdo y las cosas se corregían, ¿no? Y es verdad, la reforma de la ley de agosto del 2018, yo creo que en vez de mejorar el proceso del sistema de educación superior, lo ha mejorado, ¿no? Hay que hacer cierta reforma. Estamos de acuerdo con el doctor Santos en ese aspecto. Ahora bien, más de 600 profesores fueron despedidos en dos ocasiones en plena pandemia. Más de 600 profesores. Profesores que tenían 5, 10, 15 años y mucho más fueron despedidos. Muy bien, ahora el proceso del concurso. Yo lamento realmente que muchos compañeros pues hayan perjudicado, muchos. Y no es que 7.800 profesores han perjudicado. No, señor, él habla que son 7.800. En todo caso, se está perjudicando, son 117 compañeros que podrían entrar en este proceso del concurso, la verdad. Algo que, por ejemplo, que fue perjudicial para los compañeros que lo votaron, que lo sacaron, profesores que tienen más de 15 años trabajando como contratados. Imagínense ustedes. Y profesores ahora que están formando parte del concurso, claro que están participando mucho de ellos. Y no los han dejado participar. Ni siquiera pueden pasar a la universidad a dejar documentación. No les permiten, los correos los rebotan. Entonces, ¿qué puedes pensar o qué podemos pensar nosotros en este proceso que se ha dado o se está dando, ¿no? Los compañeros que han sido perjudicados son los que han presentado pues la denuncia y han presentado una acción judicial y que la han ganado, con pleno derecho, ¿no, verdad? Entonces, nosotros pensamos que se fue muy ligero, apresurado este proceso,
y que no, según nuestro análisis, no solamente necesitamos 307 partidas. Hoy día tenemos solamente 1.100 y pico profesores cotitulares y somos más de 2.500 profesores. O sea, más del 50% son contratados. O sea, yo no sé qué estudio se hizo para determinar que solamente se necesitan 307 partidas. Posiblemente necesitamos 500 para llegar a un promedio y estar dentro de los parámetros de una universidad que esté acreditada. No sé, ahí no sé si me deja mentir el doctor Santos, que es un proceso de un análisis profundo para poder determinar exactamente cuántas partidas eran necesarias. Vea, hay muchos profesores que vienen reclamando que les den tiempo completo. Hay como 30 profesores. Ingeniero Moreira, permítame leer, aquí hay dos mensajes. No voy a dar el nombre de nuestra distinguida docente que nos escribe de acuerdo a su criterio para evitar cualquier represalia en este sentido, pero un poco aporta con lo que acaba de decir el ingeniero Moreira respecto al tema que está padeciendo la universidad con la pérdida de buenos maestros. Ella dice, el semestre pasado sacaron sin previo aviso a muchos docentes competentes y con larga trayectoria en la universidad porque supuestamente sobraban. Sin embargo, luego contrataron a nuevos profesores. Entonces, ¿cuál es el juego? Es el primer criterio. El segundo criterio, totalmente antipedagógico los nombramientos parciales porque no podrían dedicarse por completo al trabajo de investigación, así como al acompañamiento a los estudiantes y el cumplimiento a las actividades académicas. Doctor Santos, ¿qué le merece este criterio? Yo le dije antes, realmente no he acudido, yo recibo, soy activo en Twitter y las personas pues me escriben mucho, me piden enviar mensajes internos, algunos han conseguido mi celular y me escriben por WhatsApp. Las quejas son realmente escandalosas, ¿no? Profesores, como dijo el ingeniero Moreira, un saludo para mi respetado presidente de la Asociación de Profesores actual. Las quejas son numerosas, profesores que no se les acepta los papeles, profesores que por un tema de forma que en este país nos olvidamos que tenemos una constitución que dice que priman los derechos sobre las formas. Por problemas de forma, por problemas de unos minutos de tiempo, no se les deja siquiera subir la documentación. Entonces, lo que afirma el doctor Paisler, que son 7.800 perjudicados, yo creo que son los perjudicados, ya los perjudicó él. Los perjudicó, bueno, no él, las personas que están a cargo del proceso bajo su mando, que han impedido la participación de todavía no tenemos cuánto, pero en algún momento estará cuantificado eso. ¿Cuántos han sido los profesores perjudicados? Yo dije antes, cuando se llama concursos de buena fe, se llama a profesores a tiempo completos y solo para casos excepcionales de especialistas en áreas que sabemos que prefieren seguir, por ejemplo, un abogado en un área muy específica, un médico cirujano en un área muy específica, un economista en un área que no se encuentra en el país y que obviamente ellos están trabajando en otra institución. No les podemos pedir que pasen a tiempo completo a la universidad seguramente por un sueldo inferior, pero la mayor parte de los docentes tienen que ser a tiempo completo y eso no se está haciendo. Me parece que el criterio que se ha manejado no es el de responder a necesidades técnicas, porque que yo sepa, como usted señaló al comienzo, no vemos el estudio técnico con el aval del Ministerio de Trabajo que justifique las partidas que se crearon. Eso está en la ley, no me estoy inventando yo. No existe ese estudio, no lo hemos visto, y por lo tanto es posible que estos 317 cargos que se están llamando están pensados lamentablemente como 317 votos y no seguramente como, qué sé yo, 180 docentes que sí se necesitan. Mire, cuando hay este tema de que hay profesores, como se ha dicho aquí, yo he escuchado, que no se les reciben papeles, que se les califica por un doctorado con un punto, por ejemplo, cuando hay estos casos, es evidente que así no se hubiera suspendido el concurso por parte de una medida cautelar, es evidente que luego íbamos a tener, qué sé yo, 2.000, 3.000 acciones de protección de docentes, de acciones constitucionales, de medidas cautelares, de docentes que, al no haber sido aceptados, iban a poner las acciones. Entonces, en vez de tener una como tenemos ahora, íbamos a tener cientos. Y yo quiero terminar mi idea con esto, Gustavo y estimado Clemente. El tiempo. Un concurso está estipulado con un máximo de 90 días, pero no 90 días calendario, 90 días término, porque se sabe que dentro del concurso hay siempre periodos de apelación, de impugnación. El cronograma que se ha elaborado es un cronograma realmente apretado.
ni siquiera una universidad más pequeña se ha propuesto nunca un cronograma como este. Para mí lo que está claro es que la consigna era, tengamos ganadores el 8 de enero para que puedan votar. Me parece que es el 21, ¿no? Para poder que puedan votar en las elecciones a rector. Entonces, me parece que es una medida sin base técnica, es una medida que afecta a los derechos, no de los, como bien dijo el ingeniero Moreira, de los 317 que van a ganar el concurso. Afecta los derechos del ingeniero Moreira, el ingeniero Clemente, ¿no es cierto? Afecta los derechos de miles de profesores, no voy a decir cuántos, que están viendo desde ya, están viendo truncada su posibilidad de continuar en el concurso, que tienen el derecho y seguramente lo van a ejercer cuando se reanude este concurso, porque tendrá que reanudarse, ¿sí? Y el señor interventor, caramba, repito, me preocupa que tome decisiones y nos diga lo que va a declarar el pleno del CES antes que el pleno del CES lo resuelva. Si el pleno del CES resuelve prorrogar esta elección más allá de la fecha prevista y modificar el estatuto, cuidado, modificar el estatuto para que las elecciones no se hagan ahora, es decir, suspender las elecciones, bueno, está claro que este proceso es un proceso políticamente intencionado, en donde quien lo dirige en la práctica no es el CES, lamentablemente, porque ahí están mis 6 colegas, no es la mayoría de votos del CES. Quien dirige este proyecto es un señor que está en la nómina del CES y que está tomando decisiones antes de que sus jefes decidan lo que hay que hacer. Ok, ante esa opinión, ingeniero Clemente Moreira, ante esa opinión del doctor Santos, ¿hay un interés político que lo que pretende es dar por fallido, porque los tiempos pasan, ¿no?, para que este concurso se ejecute, para que se dé fallido y continúe la intervención actual que tiene la Universidad de Guayaquil y no se permita elecciones, por ejemplo? Vea, nosotros sospechamos como docentes de la universidad que como que está todo programado por ellos, ¿no? Sí, este es un acto político que nosotros así lo vemos como docentes y analistas expertos en esto, ¿no? Apresurado a última hora. Y ellos ya tienen su candidato, ¿no? Su candidato. Entonces, nosotros también pensamos, como lo acaba de manifestar el doctor Santos, pues esos 317 votos fueran dirigidos para el precandidato de ellos, ¿no? Ahora bien, yo quisiera aprovechar este momento, que no es que me lo estoy inventando, tengo información a la mano. Vea, hay profesores que son becarios, profesores que están estudiando el PhD, no les permiten, no les dan permiso para que ellos continúen sus estudios. Hay muchos profesores, la gran mayoría que están haciendo el PhD con sus propios recursos, que se han endeudado en la banca, en el sistema financiero, para poder avanzar en los estudios. No se les permite, no le dan permiso. Entonces yo no sé de qué estamos hablando, ¿no, verdad? Tengo otra información que profesores que están participando en el concurso, y aquí el doctor Santos se va a reír, me imagino yo, porque no tiene la maestría, sino PhD. Hay universidades en el exterior que uno no necesitan tener maestría, sino que hacen de corrido y terminan su PhD. Les han sido devueltos, o mejor dicho, no les ha sido considerado su PhD, porque no tienen maestría. Imagínense usted, tienen un PhD, no les dan la oportunidad que ellos también tengan chance de ingresar y participar en el concurso. Ilegal. La verdad, sí, por favor, doctor. Sí, porque es importante, mire, porque puede quedar la impresión de que efectivamente es así. La ley ecuatoriana exige que en el sistema de educación ecuatoriano, quien tiene un doctorado, ¿no es cierto?, para llegar a un doctorado previamente tenga una maestría. Además se pide actualmente una maestría específica un poquito más larga que se llama maestría de investigación. Pero eso es para seguir un doctorado en el sistema de educación superior ecuatoriano. Cuando se sigue en los Estados Unidos, muchas veces el programa doctoral puede durar 4 años o puede durar 5 o 6. Dura 5 o 6 porque el estudiante llega sin maestría y hace lo que se llama unos estudios avanzados dentro del programa de doctorado que le habilita, que equivalen a la maestría y que le habilitan para seguir el doctorado. Entonces, es una barbaridad que es ilegal, ahí sí puedo decirlo con certeza, es ilegal que se pueda exigir a alguien un PhD
y que al mismo tiempo se lo descalifique por no tener el título de maestría. Repito, si lo hizo en el Ecuador sin tener la maestría, ahí sí sería ilegal y digamos no podría presentarse. Pero si esa persona hizo su doctorado en Estados Unidos o en Bélgica o en Alemania, ¿no es cierto?, o en Inglaterra, y no tiene la maestría porque los programas doctorales allá funcionaban sobre todo antes así, ahora se ha modificado, es absolutamente antiderechos y significa un desconocimiento de la normativa académica internacional impropia de alguien que tiene doctorado, no sé en qué universidad. El doctor Paisley, que se supone que tiene un doctorado, desconoce la normativa internacional. Entonces, repito, así no se hubiera suspendido el concurso, estimado Gustavo y estimado Clemente. Este concurso igual se iba a ir deteniendo a medida que los profesores iban a ir interponiendo el único recurso que les queda cuando la prepotencia, cuando el dominio del autoritarismo, del irrespeto a la ley, se imponga, que ese recurso es irse por la vía judicial, porque si no me oyen en la universidad, si no me hacen caso a la universidad, tengo que ir donde un juez y decirle, oiga, señor juez, mire, aquí no me están aceptando porque dicen que no tengo maestría. ¿En qué lugar de la ley ecuatoriana dice que si tengo un título doctoral en el extranjero necesito tener maestría? Perdone, pero eso se llama ignorancia. Son personas que ignoran la ley, que ignoran el manejo de la ley. Incorporemos a Jaime de la Cruz, por favor, en esta entrevista. ¿Qué le parece, doctor Santos, el que no les permitan, no les dan permiso a becarios que ya tienen autorizado con la anterior administración, que tienen que ellos continuar sus estudios, y a los otros que teniendo un proceso de estudio avanzado no les den permiso sin sueldo? Mire, hay una cosa que para mí está clara y también gracias por recordarme, esto va a ser importante para que la ciudadanía una política sistemática que uno puede leer en las actuaciones del señor interventor, del señor empleado del CES, que intervino en la Universidad de Guayaquil, es que se creó un estatuto que tiene un artículo que, claro, no lo puedo decir yo, porque no soy juez, pero que tiene un artículo que en mi opinión contraviene la ley, la LOIS, y contraviene la Constitución. Y lo voy a dejar claro para que lo conozca todo el mundo. Mire, los requisitos para ser rector de una universidad o vicerrector están en la Ley Orgánica de Educación Superior. Usted sabe que muchas veces cuando se ponen requisitos, se dice estos requisitos y se deja un último literal que dice y otros que la institución coloque. No hay ningún problema. Pero los requisitos para el rector, que están en el artículo 49, están cerrados. Son este, y no dice otros. En el estatuto que se aprobó en la universidad, que aprobó, no la universidad porque no tiene autonomía, sino que aprobó el interventor con sus miembros de la comisión de intervención, es decir, con la llamada, se colocó un acápite adicional que decía no haber sido sancionado, ¿no? Se entiende que eso era con dedicatoria. Era con dedicatoria contra la doctora Gulnara Borja, que tenía un proceso de sanción en marcha, y contra el doctor Otto, el doctor Otto, ¿no es cierto? Caray, me confundo el apellido, Villagrado. El doctor Otto Villaprado, ellos están suspendidos, ellos siguen siendo autoridades electas y nadie los ha cesado, están suspendidos, que es un concepto diferente. Entonces, se los sancionó para que no puedan ser candidatos. Es más, hay sanción contra el doctor Rodas, Germán Rodas, perdón, el doctor Rodas, un profesor de Derecho que tiene doctorado. Se le levantó la sanción por acción judicial y, cosa extraña, la persona que se encuentra en el cargo de Contralor en este rato en el país, a los pocos días le pone un impedimento legal de otra naturaleza, ¿no? O sea, una coincidencia bastante extraña que a todas las personas que podían ser candidatos por tener el doctorado, etcétera, se les encuentra un motivo para sancionarlos. En dos casos que quiero mencionarlo, en un caso que quiero mencionarlo porque es más público, no es porque no hayan otros, en el caso del doctor Villaprado, él logra inclusive a través de una medida judicial que se le obliga a restituírsela al cargo porque la forma en que se llevó la sanción
de una forma totalmente no ajustada a los procedimientos, no de acuerdo a mí, de acuerdo a los jueces. Entonces, era ilegal de acuerdo a los jueces, no de acuerdo a Enrique Santos. Se le dio un tiempo para que se le restituya al doctor Villaprado, y el señor interventor no lo ha hecho. Mire, eso en otro caso, ya estaría esa persona con una acción penal, estaría destituido por desacato de autoridad constitucional. Pero el doctor interventor, empleado del CES, ¿no es cierto?, tiene la actitud de que no reconoce, no acata, busca, ya me perdí en el argumento número 1000 que él ponía para no acatar el reintegro de estos profesores sancionados, y esta es la estrategia de ellos para evitar que hayan candidatos, ¿no es cierto?, que hayan candidatos de parte de otros sectores alternativos a la intervención para que puedan lidiar contra, como lo dijo el ingeniero Moreira muy claramente, Clemente Moreira, para que puedan haber candidatos alternativos a la continuidad del proceso de intervención. Entonces, se está haciendo esto, está absolutamente claro, y cuando se hacen estas cosas, lo que está señalando el ingeniero Moreira es justamente para evitar que estos profesores culminen su doctorado y puedan ser candidatos. Durante 2 años se ha hecho esto. Se ha tratado de impedir que muchos de ellos jóvenes, ¿no? No estamos hablando de profesores antiguos que quieren sacar el doctorado solo para ser rectores, no. Estamos hablando de becarios, que ellos empezaron sus programas doctorales no para ser rectores, sino para ser doctores, querían ser académicos. Y simplemente como se los ve como un peligro, porque se ve que tienen popularidad o que tienen talento y que podrían ser un peligroso o una peligrosa candidata para máximas autoridades, se les inventan estas sanciones en unos casos. Cuando no les pueden encontrar ninguna manera de sancionarla, se hace lo que dice el ingeniero Padilla, Doctor que Santos. me consta, porque tengo vecinos que se quejan de eso, ¿no? Es una manera antidemocrática, absolutamente antidemocrática, de impedir la participación. Es un derecho. Doctor Santos. Y no es que me lo invento, aquí tengo la documentación de los compañeros que me han hecho llegar, como son miembros de la asociación de profesores, aquí tengo. No es que no es invento de Clemente, que tiene algún interés, no, aquí está. La pregunta del $1.000.000 es, con estas medidas que suspenden el concurso de docentes, las elecciones, ¿cómo quedan? ¿Tienen que darse el proceso de elecciones o no? Mire, no hay ningún motivo legal, no hay ningún motivo constitucional para suspender las elecciones. No hay ningún motivo legal porque el estatuto de la universidad, aun cuando contenga artículos que contravengan la norma constitucional, en la medida en que nadie la ha cuestionado y que ningún juez constitucional se ha pronunciado con respecto a la constitucionalidad ilegal, sobre todo de este impedimento de que si se le sanciona no puede ser candidato, que no está en la LOES, eso no es legal. En la medida en que el CES avaló, de una manera bastante extraña eso, no hay impedimento para que no se den las elecciones. El estatuto de la universidad dice que las elecciones tienen que darse en esa fecha, está en el estatuto. Por lo tanto, si se intenta alargar la intervención, no sé cuál sería el motivo. La Universidad de Guayaquil estaba entre los altos rankings, había crecido entre el año 2013 y el año 2017, una barbaridad, y el año 2018. Publicaciones, investigaciones. Aparecía por primera vez la Universidad de Guayaquil en rankings no en Webmetrics, sino en rankings como QS, inclusive en Shimago de América Latina, ya aparecía la Universidad de Guayaquil, gracias a la tarea desempeñada en los años anteriores. Bajo la intervención cae el número de investigaciones, cae el número de publicaciones, cae el número de doctores, porque como lo acaba de decir muy bien el ingeniero Moreira, y como sabemos nosotros, se redujo la planta docente, se quitó horas para investigación. El señor interventor, que es canciller de una universidad particular, cree que esto funciona como una universidad particular, solo para dar clases. Y no se entiende que esta tiene que ser una universidad que investigue, que tenga patentes, que haga patentes como ya la estaba haciendo. Esta universidad estaba a punto de ser no categorizada en un informe del CASES. A través del proceso de impugnaciones, de alegaciones, y yo me imagino que
toda validez de alguna presión de tipo política, porque hubiera sido un desastre estar intervenidos 2 años y que no acredite la universidad, se logró que la universidad acredite. Y circula por ahí una hoja que se han tomado la molestia de hacer los rectores que tienen los puntajes, en donde la Universidad de Guayaquil está en el borde, ¿no? O sea, casi que no acredita. Ok. Entonces, ¿por qué no acredita? Porque no tiene doctores, porque no ha incrementado el número de doctores, ¿no es cierto? Entonces, si hay algún motivo para alargar la intervención, que sería por temas de calidad y por problemas de funcionamiento, que fue el argumento por el cual, con procedimientos de muy dudosa legalidad, se lo hizo en enero del año 2018, yo no veo que hayan esos argumentos. La universidad está acreditada. Y no podría ser un argumento alargar la intervención porque no se hizo el concurso. Perdónenme, ¿acaso el concurso estaba en el plan de intervención? Yo he visto el plan de intervención, el último, en ningún lado se habla de los concursos. El concurso fue un mecanismo de última hora que se estableció en el momento en que se dieron cuenta que no habían logrado la mayoría de los votos para poder elegir a un nuevo rector. Entonces, no hay motivo, no conozco, que haya un motivo legal para suspender las elecciones. Tendría que reformarse el estatuto, pero en la medida en que se trata de un proceso electoral ya iniciado de acuerdo al estatuto, ya estipulado de acuerdo al estatuto, tengo la impresión que no sería posible suspenderlo, pero estamos en el país de Absurdistán, que capaz que si lo quieren hacer, sin que haya razones académicas, sin que haya administraciones, digamos, institucionales, sin que haya razones administrativas, sin que haya violencia, es decir, sin que haya ninguno de los causales de una intervención, habiendo acreditado la universidad, no encontraría yo un causal legal para poder alargar la intervención en primer lugar, y en segundo lugar no encontraría causal para suspender las elecciones, porque ahí sí quedaría claro que los concursos estaban hechos para ganar las elecciones y que como no se dieron los concursos, no lograron que entren los aparentemente 317 profesores, que yo sé que no iban a votar los 317 profesores por el candidato a la intervención. Como no lograron eso, entonces suspendemos las elecciones. Eso es arbitrariedad, eso no es ley. No entiendo cuál podría ser la base legal, pero repito, son capaces de hacerlo. De mi parte, Gustavo, creo que está todo en preguntas. Sí, agradecerle al doctor Enrique Santos y también al ingeniero Clemente Moreira por su participación. Solo nos queda a la comunidad ecuatoriana desearle pues, a la comunidad universitaria... Aló. Quería un minutito, aprovechando que está el doctor Santos, aprovechar un minutito. Vea, el doctor Santos hace recordar del asunto del 2013 que la universidad comenzó a trabajar, a crecer en investigación, en publicaciones, que efectivamente estábamos en primer lugar. Estos 2 últimos años, si nosotros revisamos el proceso o las estadísticas, pues caímos, creo que estamos en último lugar. Pero es que eso tiene su motivación. Vea, cuando llegó el señor interventor a la universidad, ¿qué ofreció? Dice, vengo con la mano derecha, traigo al hospital universitario. Y con la otra mano traigo que tengo que dar los procesos de recategorización, revalorización, el otro era promoción. Y el asunto de la deuda con el Seguro Social. Pero no se ha cumplido, pues solo un proceso a medias. Él ofreció, inclusive está en cita grabado, lo publicó él por la televisión, se le escucha, lo han entrevistado, porque le han dado, la prensa le ha dado pues cabida, que ya estaba aprobado el proceso de recategorización, un proceso que está aprobado por el CES hace mucho tiempo, se suspendió y no se lo dio, no se ha dado. Entonces, imagínese usted de qué forma podemos motivar a los compañeros docentes. No solamente un asunto de decir, oye, te felicito que has publicado en la revista de alto impacto, sí, pero también si uno se prepara, uno se va preparando, va generando investigación, va generando resultados, uno espera algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ningún proceso se ha cumplido de los procesos que tengan que ver directamente con el docente, mi querido periodista. Gracias, ingeniero Clemente Moreira, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Doctor Santos, doctor Enrique Santos, también agradecerle su participación. Un gusto, como siempre, participar con ustedes. Gracias por haber considerado mi intervención. Yo no he sido profesor de la Universidad de Guayaquil, pero el ingeniero Moreira lo sabe.
acompañé esa intervención y lo que me duele es un tema personal, me duele que todo lo que posiblemente cometimos muchos errores, ¿no? Somos humanos, cometimos muchos errores. He tratado de inculpar de actos de corrupción. La Contraloría que nos persigue no ha podido sacar nada. Estoy limpio en el tema de la Universidad de Guayaquil. Los interventores que se los he intentado glosar hasta ahora no pueden hacerlo porque no van a encontrar ninguna base legal. Intentaron cuestionar los concursos, Clemente. Intentaron cuestionar los concursos que se hicieron con anticipación, con estudios técnicos. Entró Contraloría con todo, con la consigna de bajarse los concursos y no encontró errores de segunda monta porque fueron concursos bastante bien hechos, que seguramente hubo temas que se escaparon al control de la intervención porque son centenares de plazas y miles de participantes, ¿sí? Entonces a mí me duele porque yo lo que veo es que hay una destrucción sistemática de la Universidad de Guayaquil. Y algunas personas que piensan mal, yo las escucho y repito lo que esas personas dicen, no lo digo yo, dicen aquí esta intervención vino para destruir la oferta de la Universidad de Guayaquil, para hacer que alguna otra institución, no otras, que alguna otra institución privada particular de la Universidad de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, se beneficie con los estudiantes por las maestrías, por las especializaciones que ya nos están ofertando dentro de la Universidad de Guayaquil. Eso nomás, y gracias por esta posibilidad. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias, ingeniero Moreira. Gracias por la invitación. Muchas gracias.